Muy buenas noches, licenciada. Nosotros vamos a dar una presentación sobre el tema didáctica como disciplina pedagógica. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Yasmina Cepa, Ana Lucía Huachapá, Samantha Wapanti, Kelly Yumbo y Helen Amores. Los subtemas que vamos a tratar son historia de la educación e historia de la pedagogía, fundamentos teóricos, científicos y epistemológicos de la didáctica general, bases conceptuales y teóricas del proceso de enseñanza-aprendizaje y procesos de la comunicación. La didáctica como disciplina pedagógica. En sí, la pedagogía es la ciencia encargada de estudiar la formación y cómo las personas, los seres humanos aprenden. Esto es que se relaciona con la educación, ya que es un proceso de socialización de conocimientos entre individuos. Por otro lado, tenemos que la didáctica también es una rama de la pedagogía que se encarga de buscar métodos, técnicas y estrategias para mejorar en sí el aprendizaje. Historia de la educación e historia de la pedagogía. En la antigüedad la educación estaba formada por filósofos virtuosos como Platón y Aristóteles, que asentaron la base de la pedagogía. La educación en la Edad Media se caracterizó por un enfoque en la formación religiosa y moral, con un fuerte énfasis en el estudio de la teología, la filosofía y las artes liberales, principalmente en monasterios. Por otro lado, la historia de la pedagogía se centra en la razón y el pensamiento crítico, promoviendo la educación a un acceso de lectura y escritura. La pedagogía en la era industrial. Se define como un enfoque educativo centrado en la formación de habilidades técnicas y la transmisión de conocimientos prácticos orientado a preparar a los individuos en el trabajo en el contexto industrial. Los enfoques pedagógicos. Hace referencia a los marcos conceptuales que guían a las prácticas educativas basadas en teorías sobre cómo aprenden las personas y cómo se debe enseñar, con el fin de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evolución de la pedagogía. Se refiere al desarrollo histórico de las teorías, enfoques y prácticas educativas a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios socioculturales y tecnológicos. La pedagogía innovadora. Es un enfoque educativo que integra métodos creativos y tecnológicos emergentes para fomentar el aprendizaje activo, la colaboración y el pensamiento crítico de nuestros estudiantes. Fundamentos teóricos, científicos y epistemológicos de la didáctica. Fundamentación teórica. La didáctica evolucionó de un arte de enseñar basado en la habilidad del maestro a una ciencia y arte que se presta a investigaciones sobre cómo enseñar mejor. Fundamentación científica. La epistemología de la didáctica tiene la tarea científica de sistematizar los conocimientos teóricos, prácticos sobre el proceso de enseñanza, descubriendo las regularidades y principios del origen. Fundamentación epistemológica. La relación entre la epistemología y la didáctica en dos sentidos. La epistemología de la didáctica que investiga el conocimiento didáctico en sí mismo y la epistemología para la didáctica que provee la base epistemológica para elaborar reglas didácticas. Bases conceptuales y teóricas del proceso de enseñanza y aprendizaje. La base conceptual. El proceso de enseñanza-aprendizaje se concibe como un sistema de comunicación deliberando que involucra la implementación de estrategias pedagógicas centradas en el estudiante como instructor activo de su propio conocimiento en interacción en su entorno y contexto educativo. En la base teórica de los procesos de enseñanza-aprendizaje se fundamentan en diversas teorías del aprendizaje que ofrecen explicaciones sistemáticas y coherentes sobre cómo se produce el aprendizaje y cómo se diseña estrategias pedagógicas ejecutivas. Esas se dividen en el conductivismo. Se enfoca en el comportamiento observable y las respuestas a estímulos extremos. El constructivismo pone énfasis en la construcción activa del conocimiento por parte del estudiante, basándose en sus experiencias.
El cognitivismo se centra en los procesos mentales internos como la memoria, la atención y el pensamiento. La teoría de aprendizaje social destaca la importancia del entorno social en el aprendizaje, incluyendo el modelo de comportamientos. La teoría de aprendizaje experiencial se basa en la idea de que el aprendizaje ocurre a través de la experiencia directa. El constructivismo social combina aspectos del constructivismo con la idea del aprendizaje social. El humanismo pone al estudiante como el centro del proceso educativo. Y el conectivismo se centra como en las redes y en la tecnología que impactan el aprendizaje y el conocimiento. Como el último punto tenemos proceso de la comunicación didáctica. El proceso de la comunicación. La comunicación didáctica es un proceso de intercambio con información de fines educativos, en lo cual los docentes y estudiantes llegan a ser un equipo interactivo y también a convivir con la familia. Por otro lado, es el proceso bidireccional, donde el emisor y el receptor cambian roles. La comunicación didáctica puede ser verbal o no verbal, pues el docente debe conocer y utilizar diferentes recursos didácticos para enriquecer la comunicación en el aula y crear un ambiente propicio para el aprendizaje. También se da a conocer que la comunicación verbal y no verbal es fundamental, ya que juegan los roles cruciales en la enseñanza y el aprendizaje. Muchísimas gracias.